Hablaremos de Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, de quien hemos hablado más bien poco, porque se trataba de una dama muy discreta. Tenemos aquí una colección de indiscreciones de Eugenia de Montijo que no dan para mucho, lamentablemente. A nosotros nos hubiera gustado que Eugenia fuera más indiscreta o que sus indiscreciones se hubieran conocido. Pero justamente ser indiscreto consiste en eso, en que las indiscreciones de uno vengan a conocerse. Algunos panfletistas han dicho que la emperatriz Eugenia tuvo varios amantes, pero no. Otros le han atribuido relaciones con un oficial de cazadores, un idilio con el duque de Osuna, qué sé yo. Vamos a ver. En realidad Eugenia no engañó nunca al emperador. Según la biografía de Frédéric Lollier, la emperatriz tenía el gusto de inflamar los ánimos de los hombres para luego emprender la retirada. Amar, temer, partir, diría justamente alguno citado ahí en los emails. Pero vamos a ver si encontramos alguna cosa. A Eugenia le encantaban las fiestas. Vale la pena contar, antes de nuestra historia central, un episodio que ocurrió justamente en una fiesta, ¿no? Eugenia quiso mezclarse de incógnito una noche en un baile campestre. Parece que tenía ganas de disfrutar el primitivo placer de verse apretada por algún rústico. Ya se sabe que los rústicos tienen una forma de apretar interesante. Esto no se sabe, pero es una fantasía que uno puede llegar a tener. Yo escuché en el programa que viene inmediatamente después de que hay mucha gente que tiene esa fantasía, la de verse apretada por algún rústico. Es curioso cómo se tienen fantasías del modo más inútil y poco provechoso. Bueno, el caso es que se mezcló de incógnito en un baile, un bailongo ahí campestre. Pero para no ir sola, llamó a Madame de Grenelle y las dos se disfrazaron de campesina y fueron a la milonga. Madame de Grenelle, asustada por tener que acompañar a ese lugar a la emperatriz, le dijo al marido. Che, Grenelle dice, ahí la emperatriz me convidó a ir de incógnito a un bailongo de campesinos y yo quiero que vos lo sepas. Entonces el marido, asustado, advirtió a su turno a Duperron y Ravilliers, que eran el ayuda de campo y el escudero del emperador, nada menos. Y les pidió que se unieran a él, a Grenelle, y que vestidos de campesinos fueran, medio disfrazados, a ese mismo bailongo para proteger a la emperatriz y de paso a la mujer de él, ¿no? Bueno, llegan la emperatriz Eugenia de Montijo y Madame de Grenelle al bailongo. Estamos hablando, algo así estamos en 1860 más o menos, es decir, que el emperador de Francia es Napoleón III, no Napoleón Bonaparte. También era Bonaparte, pero era el sobrino nieto de Napoleón. Y de quien estamos hablando es Eugenia de Montijo, la mujer. Muy bien. Llega la emperatriz con esta amiga, Madame de Grenelle, al bailongo. Muy bien. Por ahí se le acercan dos albañiles y la invitan a bailar. Y las dos muchachas se negaron riendo, pero los albañiles insistieron en hacerlas beber y bailar. Y excitados tal vez por su gracia y por algunos vasos de vino que habían ingerido, los albañiles parece que se pusieron un poco pesados. Tanto es así que uno de ellos tomó a Eugenia y quiso besarla. Y el otro redondamente le pegó un beso en la mejilla a Madame de Grenelle, que lanzó un pequeño grito de miedo o de satisfacción, vaya uno a saber.
Y en ese momento, 3 campesinos que estaban disimulados en un rincón se levantaron con la intención evidente de intervenir. Eran, por supuesto, el Diperron, el Ravillier y el propio señor Grenelle. Grenelle, que fue era el más enojado porque era el marido de Madame Grenelle, cachó una botella y se la tiró por la cabeza al albañil que había apretado a su esposa. Bueno, finalmente los 5 hombres se trenzaron en una pelea a patadas, a puñetazos y a botellazos. Después de un rato de pelea, Diperron, Ravillier y Grenelle vieron sorprendidos que los albañiles habían perdido la barba, el bigote y la peluca que llevaban y que eran ciertamente postizos. Ocurre que también estaban disfrazados estos albañiles y eran el príncipe de Nassau y el príncipe de Murat, cortesanos como ellos, que se habían enterado de la aventura de la emperatriz y habían querido sumarse a la farsa. Lamentablemente, la cena previa que se sirvió ahí en el bailongo fue demasiado fuerte y hubo vinos y este vino se le calentó la cabeza a los cortesanos que se sobrepasaron con la emperatriz y Madame Grenelle. Bueno, tras reconocerse volvieron borrachos y maltrechos, todos abrazados a Fontainebleau. Napoleón III, enterado del asunto, la retó a Eugenia y ella, un poco arrepentida, lloró. Lloró oficialmente. Pero muy pronto Eugenia iba a cometer una imprudencia mayor, que es la que queríamos contar hoy. Una noche Eugenia fue a un bailongo de disfraces dado por el duque de Morny. Se disfrazó de marquesa del siglo XVIII, estábamos en el XIX, y disimuló su rostro con un antifaz de terciopelo azul. Ahora bien, uno de los más célebres seductores de la época, estoy hablando del siglo XIX, era el marqués de Charnacé, y estaba allí vestido de dominó. Eran los disfraces que se usaban entonces, el traje con capucha y bueno. Ahora bien, este marqués de Charnacé era legitimista a ultranza, es decir, borbonista, no demasiado amigo ni muy querido por los bonapartistas, y casi nunca lo invitaban a las milongas de la corte. Jamás había estado cerca de la emperatriz y realmente no sabía quién estaba en ese momento junto a él, ¿no? La vio, quiero decir que la vio y quedó intrigado por la misteriosa marquesa del siglo XVIII que se le acercó, que se le acercó ahí, que pasó cerca de él, mejor decir. Bueno, entonces el tipo le gustó. Sin saber que era la emperatriz, dice, bueno, algo voy a inventar. Y le murmuró unos cumplidos al oído. Ya se ha dicho que era un buen seductor, así que serían cumplidos bastante eficaces. Los cumplidos eficaces generalmente se usan más de una vez. Quiere decir que cuando a uno le dicen a todas le dirá lo mismo, en general es verdad. ¿Para qué cambiar la fórmula si viene dando resultados? ¿Para qué internarse en territorios de heterodoxia con el riesgo de no ser bien recibido? Bueno, el hecho es que le murmuró el marqués de Charnacé algunos cumplidos a Eugenia sin saber de quién se trataba. Pero a Eugenia le gustaba, como suele ocurrir con los cumplidos que hacen carrera. Y el marqués de Charnacé se dio cuenta de que le habían gustado. Y entonces se puso más apremiante. Me gusta el término, ¿eh? El tipo se puso apremiante. O sea, dale. Pero Eugenia, ante ese apremio, tuvo miedo y se escapó. Corrió hasta el otro extremo del salón y se perdió en un grupo de bailarines. Charnacé la encontró, la tomó de la mano y la llevó hasta una ventana. Eugenia, que estaba bastante feliz de poder vivir una aventura, lo siguió, medio temblando. Y el tipo le dijo, si no me está permitido conocer esta noche el rostro que ocultas bajo el terciopelo, quiero al menos saber tu nombre, dijo Charnacé. Y Eugenia se negó. Charnacé insistió.
Era insistidor, Charnacé, y justamente ser un seductor implica ser un poco insistidor. Entonces ella le dijo, te daré una cita. No puede ser en mi casa. Podrás verme mañana por la tarde a las 3 en el Bois de Boulogne, cerca del lago. En el bosque de Boulogne, cerca del lago. Estaré allí con un landó descubierto, un carro. Pasaré 2 veces un pañuelo por mis labios y sabrás que soy yo. La verdad es que Eugenia se había enamorado del Marqués de Charnacé. Se había enamorado del Marqués de Charnacé. Muy bien. Charnacé encantado de que, a fin de cuentas, los cumplidos habían dado resultado, volvió a su casa canturreando, medio dando saltitos. Muy bien. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo le va bien en la milonga? Te va bien, ¿no? Al día siguiente, a la hora indicada, Charnacé estaba cerca del lago, ahí, bichando a ver si veía el landó de la bella desconocida. Mientras el marqués soñaba con el posible desenlace de aquella aventura, se produjo un movimiento ahí en el bosque, que era un paseo así como el Rosedal, un poquito más agreste. Unos criados de a caballo se anunciaron precediendo el coche de la emperatriz de Francia. Respetuoso, el marqués se sacó el sombrero para saludar a la soberana que pasaba allí con marcha lenta, qué sé yo. De repente, vio que la emperatriz de Francia se pasaba el pañuelo por los labios 2 veces. A Charnacé se le aflojaron las rodillas. Y todavía estaba a punto de desmayarse ahí, medio temblando, cuando se le acerca un guardia. Y le dice el guardia, ¿no? Dice, mire, acá su majestad me manda a preguntaros qué día os sería agradable ser invitado a las Tullerías. Le dice el guardia. Era un guardia, ¿qué quieren? Sí. Y Charnacé no supo qué decir, le dijo, mire, ya le voy a mandar una nota a la emperatriz. El guardia se sonrió y le dijo que las cartas no llegaban tan rápido, ni tan fácilmente a las manos de la emperatriz, y que era preferible que le transmitiera a él redondamente su respuesta. Charnacé, que no quería pasar por ningún intermediario, insistió en enviar él una carta. El guardia se las tomó y Charnacé volvió para su casa, pero aterrorizado. Imagínese, no era una cosa tan sencilla. Mira si te echa. Pensó en sus propiedades, en Francia, en su nombre, en las represalias del emperador, se imaginó desgracias más que pasiones, se asustó. Y se borró. Le escribió a la emperatriz, señora, al hacerme una invitación tan seductora, he visto cumplido el más querido deseo. Pero obedecer a ello sería poco recomendable. Ruego a vuestra majestad que me permita declinar la tentación. Eugenia, enormemente decepcionada, lloró amargamente muchas semanas. Se había enamorado en serio. Después volvieron a encontrarse. Ella lo vio en un parque, dejó a su cortejo retrasado, se adelantó un trecho y se acercó a conversar con el tipo. Y alguien se enteró, alguien los vio y fue a auxiliarle al emperador. Dijo, mire, emperador, el otro día en un parque le he visto a la emperatriz adelantarse a su cortejo para hablar con un niato, a saber, el marqués de Charnacé. Y entonces el seductor marqués de Charnacé, sospechado de intrigas amorosas con la emperatriz de los franceses, se vio obligado a recluirse en el interior del país, en Córdoba. Epa. Ah, en el interior de Francia. De Francia, ¿no será? Y nada más se supo de él. Ahí terminó la vida pública de Charnacé, que se metió bajo la cama y no salió hasta muchos años después. En cuanto a Eugenia, recibió
otro tibio reto de Napoleón III. Me gustó mucho esta historia. Y pobre Charnacé, ¿no? Al final le pasó como a tantos. Se borró por precaución y finalmente fue acusado de lo mismo que había declinado hacer. Es decir, fue, como usted debe saber muy bien, Rolón, un inocente arrepentido. En algún momento se habrá arrepentido de no haber sido culpable. Claro. Y si me tuve que ir al exilio por culpa de algo que no hice, hubiera preferido irme al exilio por algo que hice, que algo que hubiera hecho. Pero cabe pensar también si la pena de exilio hubiera sido suficiente en el caso de haber ido más adelante el Marqués. Eso no lo sé, eso no lo sé. Y después de todo estamos conjeturando y se adivina, los oyentes más sagaces adivinan el deseo de instalar a partir de este minúsculo episodio una preceptiva mediante un método que ni siquiera es inductivo. Es decir, si a fulano de tal lo desterraron y no hizo nada, lo mejor es hacer algo. Claro. Bueno, no parece muy científico. No parece muy científico. Bien. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente a Eugenia de Montijo, que era una mujer muy hermosa y que se había enamorado, porque hemos mirado esto desde la óptica del Marqués de Charnacé, pero ¿y ella que se había enamorado? En realidad ella amaba muchísimo a Napoleón, pero que se podía haber enamorado de este tipo también, ¿por qué no? Y mirá vos, el tipo no resultó lo bastante valiente. Sí, a veces se le complica a una mujer tan importante vivir su amor, ¿no, Alejandro? Es verdad. Ciertas dignidades, ciertos cargos, ciertas posiciones impiden, aunque por un lado facilitan, por el otro impiden la circulación, diría un amigo nuestro, en terrenos de amor y de erotismo. Uno se levanta muchas minas porque es el emperador de Francia, pero al mismo tiempo no puede llevarlas a tomar helados a Vía Flaminia por el que dirá. Claro. Así que ahora yo entre no poder ir a tomar bueno, está bien, no vayamos tan lejos. Bueno, entonces a Eugenio Montijo y también a este Marqués de Charnacé, que parece que era un buen seductor. Y también aquellos 5 hombres que se dieron cita en aquel bailongo campesino, nada más que para cuidar a la emperatriz y a Madame de Grenelle, que habían ido de incógnito. Y a todas las chicas que van de incógnito a los bailes, que son todas, salvo las pocas que uno conoce, pero cuando uno va a una milonga donde hay 1000 señoritas, o 700 señoritas, o 200 señoritas, casi todas van de incógnito. Es decir, al entrar una mina, no hay un tipo que dice la mecanógrafa Gabriela Fernández. No. Entra, o si no, pum, una mina. En todo caso, ¿no? Una mina. Y tendría que haber un anunciador en todas partes. Sí, y especialmente en los bailes. Porque una mina no es un dato superfluo. Ha entrado una mina, entonces supone que uno tiene que mirar a ver qué miran. El tipo debe anunciar pum, 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 primero una mina, después pum, 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 viene con un tipo. Claro. A ver, ¿cómo viene la mina? ¿Si viene acompañada o con la madre? Viene con un tipo, lo hace con voz como de desengaño. De desagrado. Claro. Una mina, pum, 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 viene con un tipo. Se ha perdido todo el En entusiasmo. segundo término, porque el tipo viene atrás siempre. Claro, pero viene contigo. Claro. ¿Está bien que el tipo venga atrás o está mal? A ver. No, está bien que el tipo la Está haya bien que dejado venga atrás. No ingresar a sé ella si está primero. bien, ¿eh? No, si el no. tipo viniera adelante, al ver aparecer una mina, ya se sabe que viene sola, si es que uno no ha visto antes a un tipo.
Claro, no, en los lugares públicos entra primero el caballero, abre la puerta, le tiene la puerta, pero entra Sí, primero no, él. pero vos la ves primero la misma. La ves Sí, primero, es que al la tipo mina. uno no, Vete no la lo manito, registra. vos ves la manito, el tipo o nada. qué sé yo. claro. O ves un tipo pero no sabes si está con ella, por ahí le abrió por Claro. gentileza nada más. Como qué, usted, qué Rolón, mala muy que es esa gentil. experiencia. Uno está esperando, siempre que uno va a un lugar, está esperando que una dama venga a salvarle la vida, ¿no? Ajá. Entonces te mira a la puerta y por ahí, ¡oh! Ahí está. Dice. Llegó. Salvado el cantor y todos los guitarristas. y atrás viene un tipo. No, un raro, de viene. Dios, qué Será sé de yo. Dios. Muy pocas, pero muy pocas veces, pero muy pocas, casi ninguna, el tipo... La merece. no, ¿qué es eso? Quiero decir, el tipo es el primo. Claro, O un amigo, el o hermano, el o hermano, uno sí. cualquiera. Sí. A veces Muy hay que raro. tener mucha suerte, ¿eh? Hay que tener, pero mucha suerte. Pero a veces pasa. Pero en ese caso la mina tiene que avisarlo. Hay señoritas que vienen con un tipo y no te hacen saber Claro. que es un primo, que es uno al cual ella no le piensa dar bolilla, o en todo caso que es uno al que le da bolilla pero que no le importa. Incluso ese dato lo tendría que tener el que anuncia, ¿no? Para un tercer anuncio. Viene con un tipo pero está todo bien. Se entusiasma de nuevo. O la misma mina al presentarse Ajá. le dice, bueno, Roberto, que no tiene nada que ver conmigo, que hace así. Claro. Pero queda mal. Sí, dijo, Queda me trajo, mal, sí. Roberto me trajo, pero no Claro, me porque lleva. muchas veces uno ha sido Roberto. Claro. Yo fui Roberto ¿Ha muchas sido veces. Roberto? Sí, habremos laburado de Roberto. Llevando minas a cualquier lugar y qué sé yo. ¿Y por cómo sacarse esa duda uno que está ante la pareja ahí? ¿Qué le Uno tiene que decir? o Roberto. No, Porque a uno, veces usted, no, Roberto no, uno usted. Roberto y no lo sabe. Claro. Quiere saber que... Usted quiere saber qué papel ocupa Sí, pero Roberto yo no sé ahí. que es muy difícil eso. Uno lo mira y Roberto nunca te ayuda. No. Ni Roberto- cuando saben que son Roberto. No, ¿eh? ni aun cuando lo sepan. Si hacen lo que es así, como qué sé yo. Avisame, blanco. Si no, si yo vine nada más que... Sí. No, está bien. Sí, sí. No, Roberto está ahí medio cuidando el asunto. Bueno, Sí, entonces a pero- Roberto también le Qué linda dedicamos pareja que hacen, esto. le dice usted. O sea, a esos 3 Robertos que llevó, o 5 Robertos que llevó Eugenia de Montijo a aquel bailón, Ujú. que habían ido a cuidar. Pero eran Robertos de incógnito, eso está bien. Bien, hemos buscado discos acerca de Eugenia de Montijo, hemos encontrado muchísimos. Por ejemplo, que se llama Fiesta en el Pueblo, en atención a aquel episodio del bailongo rural. ¿Sí? Fiesta en el Pueblo es una composición de Federico Moreno Torroba, que va a ser interpretada por el conjunto Entre Cuerdas, que es un cuarteto de guitarras que tocará en el programa del viernes. Es un cuarteto de guitarras que tocará en el programa del viernes y que muchas veces ha venido a amueblar los espacios musicales de nuestro programa. Así que, dedicado a Eugenia de Montijo y a las personas que la acompañaban en aquel baile, el conjunto Entre Cuerdas interpreta Fiesta en el Pueblo. Adelante, muchachos. Interpretando de Federico Moreno Torroba, Fiesta en el Pueblo. Vamos a hablar hoy, ya que hemos regresado. Ya que hemos regresado es un agregado espantoso, ahora que pienso. Digo, ya que hemos regresado de París, de un tema que ocurre así. Ahora lo mejoré un poco. Vamos a hablar de nuestro querido amigo Napoleón III y un episodio con una mina, naturalmente. Margot Le Rigolets. Entonces vamos a ubicarnos en París allá por 1860. Como sabemos,
Luis Napoleón era sobrino de Napoleón Bonaparte, y llegó a ser emperador de los franceses de una forma quizá tan extravagante como la que llevó a ser emperador a su tío, pero igual de extravagante, pero mucho menor. Un día Luis Napoleón, a pesar de una terrible tempestad que amenazaba, una tarde gris de esa, que dice va a llover, se fue a dar una vuelta en coche. Ya era emperador. Y dice, ¿qué tanto asuntos de Estado ni que nada? Me voy a dar una vuelta en coche. Coche de caballos. Estamos en el año 1860, señores. Todos lo decían, mire que se viene una tempestad, se viene un agua. Salió igual. De repente, que se oye un trueno, ahí empieza a llover, caen gotas de lluvia de punta. Muchos paseantes se refugiaban bajo los árboles, inútilmente por otra parte. Y por ahí una encantadora mujer, ¿no?, a quien la lluvia había sorprendido mal preparada, estaba acurrucada ahí al pie de una encina, con el vestido pegado al cuerpo, vio esa bendición de la lluvia en algunos cuerpos y en algunos vestidos. El vestido bien puede ser cualquiera en realidad. Los cabellos chorreando, imagínense la mina. Zapatos llenos de agua. Y estaba esperando ahí que parara un poco. Y por ahí apareció el coche de Luis Napoleón, coche con las armas imperiales. La chica se inclinó respetuosamente porque el coche paró justamente frente a ella y desde arriba le tiró Juan Napoleón una manta. Cayó la manta al pie de la chica, ¿no? O mejor dicho, inmediatamente Luis Napoleón se asomó a ver qué efecto había causado aquella manta a los pies de la muchacha. Pero la chica tomó la manta, se cubrió la cabeza y no hizo nada. La caleza se fue y ella volvió a su casa. Y el destino en realidad acababa de poner en el camino de Luis Napoleón a una de las muchachas jóvenes más ardientes de Francia. Se llamaba Julia Leboeuf. Era alta, delgada, rubia. Como le gustaban las bromas, le habían puesto el nombre de Margot la rigoleuse, que quiere decir algo así como bromista. En fin. Parece que, además de ser muy bromista, era muy ágil, tenía mucho dominio sobre su cuerpo, al menos en algún sentido, y por ejemplo, se divertía entrando a los bailongos caminando con las manos, que es algo que yo siempre he querido hacer. Yo quería pasar, 10 años de mi vida aprendiendo a caminar con las manos. ¿Para qué? Para hacerlo en lugares donde está fuera de todo, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo. Me levanto del asiento y empiezo a caminar con las manos y me bajo. En la esquina le digo al tipo, agitando el pie. Bueno, esta entraba a los bailongos así, ¿no? Y bueno, pero además, no solo conseguía el estupor general, sino la admiración de los hombres, pues ya se sabe lo que ocurre cuando una dama entra a un bailongo caminando con las manos. Es decir, el vestido le tapa antes que las piernas la pera. Muy bien. Había nacido esta chica, Margot Leboeuf, en Saint-Lambert, que era una pequeña aldea ahí, por ahí, en 1839. Después se había ido a Nantes, donde tuvo ahí un montón de muchachos que la cortejaban exitosamente. Tiempo más tarde llegó a París. Allí se sintió atraída por el arte dramático, por llamarlo de algún modo, y entró en la compañía de un pequeño teatro de la calle Tour d'Auvergne. Hay que decir que no le fue muy bien realmente. Se presentó en una sola oportunidad y allí notaron que le faltaba preparación
incluso los espectadores manifestaron en voz alta aquella opinión. La tipa estaba representando y la gente un murmullo, esas cosas que dice la gente cuando no le gusta la representación. Margot se dio vuelta, se levantó la pollera a modo de saludo y abandonó la escena, dejando la obra sin un personaje. Pero volvamos a este encuentro con Napoleón III. Cuando llegó a su casa toda mojada y con la manta, aquella mantita pampa que para una fiesta me diste, se durmió con la manta que le había dado el emperador y al día siguiente tomó una resolución. Se presentó en el Palacio de Saint-Cloud y pidió una audiencia con el emperador. El ayudante le comunicó a Luis Napoleón que una mujer lo andaba buscando. ¿Cómo es?, dijo el emperador. Es joven, rubia y bastante hermosa. Y entonces dice, haga la entrada. Unos instantes después, imagínense, no la va a hacer esperar. Sí, mucha espera. Un rato después, Margot entró al despacho imperial con un paquete abajo del brazo y le dijo: Alteza, vengo a devolver al César lo que es del César. Se trata de una manta que tuvo la bondad de prestarme ayer. Luis Napoleón sonrió, le preguntó por su salud y la tomó por los hombros. Y ella se apretó contra él y dejó que Luis Napoleón la besara, incluso que la condujera hasta el sofá. Bueno, digamos que se hicieron amantes en menos que un gallo canta. Unos días después de su primera visita a Saint-Cloud, Margot abandonó la pequeña pieza y se instaló en un pequeño palacio que Napoleón III acababa de ofrecerle. Allí se encontraron durante un mes casi todas las noches. Y el emperador tenía la costumbre, en los ratos libres desde luego, de jugar con un perrito que tenía Margot. Jugaba con el perro, tomaba jarabe de menta. Son muy aficionados a los jarabes de menta los franceses, jarabes de menta como el pastis, el ajenjo o el pernod, que fueron prohibidos en Buenos Aires hace mucho tiempo. El famoso pernod, del que tanto se habla en los tangos y que nunca vio nadie, existe todavía en Europa. Es un jarabe de menta aparentemente inocente. Bueno, Luis Napoleón jugaba con el rope, se tomaba unos ajenjos y después se metía en la cama con la mina. ¿Qué quiere que le haga? Siempre un poco borracho de ajenjo. Tiempo más tarde, Napoleón anunció que se marchaba a Vichy para someterse a un tratamiento médico y Margot le dijo: ¿por qué no me llevas? Imposible, dijo el emperador. La emperatriz, se sabe, Eugenia de Montijo, estará conmigo, dice Napoleón. Imaginaos, vuestra presencia en Vichy podría provocar serios dramas. Por favor, insistió la mina, que prometo ser muy juicioso, dijo. Después de una breve reflexión, Luis Napoleón la aceptó. Muy bien, julio de 1863, el emperador y su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, llegan a Vichy, se instalan en un palacio que les estaba reservado, y un par de días después llegó Margot y alquiló una habitación en un hotel. Durante un tiempo anduvo todo bien, pero cierto atardecer en que el emperador se paseaba del brazo de la emperatriz, muy orondo ahí por una plaza, apareció un perrito, se lanzó a San Napoleón y le ladró alegremente. Era el perro de Margot. Claro que lo conocía, porque el tipo jugaba todas las noches antes de tomar jarabe de menta. Y Margot, que estaba por ahí cerca, le hacía seña al perro que volviera. Pero no, el perro le lamía las manos al emperador. Y Luis Napoleón trataba de alejarlo. Cucha, caracho, le decía, ¿no? Así le decía. Claro. Y el perro nada. Y la emperatriz lo miró y le dijo: este perro os conoce. Sí. Y dicho esto, miró a la mina, que evidentemente era la dueña del perro y que estaba ahí haciendo señas. Y abandonó el brazo del marido y se volvió sola a sus habitaciones. Cuando Napoleón volvió, una escena espantosa, y aquella misma noche Eugenia dejó Vichy y volvió a París. Y pronto todo el pueblo supo rápidamente que, librado de la presencia de su esposa, el emperador mandaba llamar todas las noches a Margot a su residencia. En noviembre de 1863, Napoleón III volvió a las Tullerías
y Margot volvió a Passy, que era el palacete la calle del palacete donde la había instalado Napoleón. Muy bien, todas las tardes, generalmente hacia las 4, el emperador iba a encontrarse con la chica, y por ahí, empezó un rumor en el barrio. Todos empezaron a decir que Margot estaba embarazada. En efecto, la tipa engordaba visiblemente. Muy bien, en el mes de enero Margot dejó de salir, y el 24 de febrero de 1864 se supo que había dado a luz un niño bautizado con el nombre de Carlos. La gente, por supuesto, atribuía la paternidad a Napoleón III. Pero esa creencia se vio saboteada por otra. En realidad, no por otra creencia, sino por algo que era verdad. En realidad, el chico era hijo de Napoleón III, pero no de Margot. Voy a contar qué pasó. Napoleón se había enamorado en otras circunstancias y en otros lugares de la hija del prefecto Haussmann. Aquellos que hayan ido a París a lo mejor han paseado por el Boulevard Haussmann, que es la continuación del Boulevard de Montparnasse, que era un tipo que hacía urbanista. Ese era el prefecto Haussmann. La hija se llamaba Valentine y tenía 15 años. Era una chica encantadora, precoz, un poco esquiva, pero no tanto. A los 15 no era tanto. Claro. Se hicieron amantes. Unos meses más tarde la muchacha le comunicó al emperador que estaba embarazada y Napoleón se desesperó. Era una chica de 15 años, era un asunto, ¿no? Entonces preparó una sustitución. Le pidió a Margot que se hiciese la embarazada, y mientras Valentine se escondía, Margot, con vendas y almohadones, se hacía la que engordaba. Bueno, tal como ustedes imaginan, ¿no? Cuando Valentine dio a luz, le llevaron el chico a Margot, fingieron que era hijo de ella, etc. Así que el barón Haussmann podría pasearse con la frente alta. La farsa funcionó. Después de esa aventura de la que salió ileso, Napoleón multiplicó sus historias galantes, pero le salió mal. Un día de agosto cayó a causa de un síncope cuando volvía justamente de lo de Margot. Estaba agotado. Y esta vez la emperatriz Eugenia se asustó. Y al día siguiente se hizo llevar a la casa de la favorita de su marido, golpeó la puerta, pasó a la sala principal, ahí estaba echada Margot, y le dijo: señorita, estáis matando al emperador. Si tenéis algún respeto, debéis renunciar a él y actuar de forma que él renuncie a vos. Y se la tomó. A toda velocidad Napoleón fue informado del atrevimiento de Eugenia. Entonces la fue a buscar, pero se había ido Eugenia, se había ido de París. Empezó a enviarle telegramas, Napoleón III, y al cabo de 6 semanas la emperatriz aceptó volver a París con una sola condición: que no hubiera entre ella y el emperador más relaciones matrimoniales. Y además debía echar a Margot de París. Y Napoleón III, triste, aceptó. Cuando lo supo, Margot pidió ver por última vez a Luis Napoleón. Él se presentó en su casa, se sentó, invocó razones de Estado. Margot lo interrumpió con un gesto, se desabrochó el vestido y, tendiéndose sobre un canapé, me refiero a un sillón. Imagínese una niña que se desnuda y se arroja sobre un pedazo de pan con paté. Aquí me veis tendida sobre este canapé. Me refiero a un sillón. Se tendió así, desnuda, y le dijo: he aquí, querido señor, todo lo que tendréis que olvidar. Oh, dice Napoleón. ¿Dónde está el canapé?
Y entonces Napoleón rindió a la joven un homenaje a su belleza, o dos. Más tarde la muchacha se fue a su granja paterna. Después de algún tiempo de calma junto a Eugenia, la emperatriz se enteró de que su marido había tenido un hijo con Margot. Se enteró, digamos, de la historia falsa, de la que circulaba por allí. Y como loca le dijo a Luis Napoleón que se iba a vivir a Biarritz. Para salvar la situación, el emperador hizo llamar inmediatamente a un ayudante, le pidió que fuera donde estaba Margot y que le hiciese escribir una carta en la que confesaba que él había sido engañado por otro tipo y que el hijo era de otro tipo. O sea, otra falsedad para desmentir una historia que era falsa. Y además debía ser una carta de adiós. El ayudante prometió cumplir con su misión. Se reunió con Margot, la muchacha aceptó la confesión de una falta que no había cometido, diciendo que el hijo que no había tenido era de otro amante que tampoco había tenido. Francamente, era una acumulación de culpas ajenas increíble. Bueno, al día siguiente el emperador le mostró las cartas de Margot a la emperatriz y después las guardó en un cofre y allí se descubrieron en 1871 después de la caída del imperio. De esa forma el hijo de Napoleón III y de Valentine Haussmann acabó de convertirse oficialmente en el hijo de Margot y de un desconocido. Increíble. El emperador y Margot la Rigolese jamás volvieron a verse. Él, muy agradecido por los enormes gestos de la muchacha, le otorgó una pensión que siguió recibiendo ella hasta los tiempos de la derrota de Sedan, ¿no? Derrota que le costó la libertad. Lamentablemente, no sabemos qué pasó después con ella. No conocemos el resto de su vida. Esta es la historia de Napoleón III y Margot la Rigolese. ¿A quién dedicarla? Desde luego a Margot, que no solo hacía bromas y caminaba con las manos, sino que se hacía cargo y que era suficientemente generosa como para aceptar sus culpas y mejor todavía las ajenas, que son las más meritorias de aceptar. A mí me gustan las personas, no solo que se hacen cargo de sus culpas, sino también de las culpas. Échame la culpa a mí. Échame la culpa a mí. Decí que fui yo. Sí. Decí que era yo, que a mí que me importa. Cualquier cosa. Igual, usted sabe que yo acerca de las culpas, creo que las culpas no se purgan con confesiones ni con solicitudes de perdón. Las culpas se purgan haciendo que sean mucho más livianas que los méritos. Si usted tiene tantas virtudes que las culpas no alcanzan a contrapesarlas, eso es mucho mejor que andar pidiendo perdón cada 15 minutos, diciendo que por lo menos soy sincero. Bueno, no importa. Está lleno el mundo de tipos que ya no son sinceros, sino directamente voy a buscar la palabra adecuada, pero como me va a llevar un tiempo buscar una metáfora o una sustitución adecuada, diré que finalmente no les importa, que no sienten ninguna vergüenza, son desvergonzados. Esa sinceridad de los tipos que dicen, mirá, te tengo que decir la verdad, te afané un par de zapatos la última que fui a tu casa. Pero sos mi amigo y sí, pero por lo menos soy sincero. Yo no sé qué clase de mérito es ese de admitir desvergonzadamente nuestras peores canalladas. Nuestras peores canalladas únicamente se purgan haciendo que sean muchísimo más numerosas nuestras buenas acciones. Y eso me parece decisivo. Y aprovecho ahora para decirlo y para dedicar también a esto a las personas que cometen pecados pero que los contrapesan con buenos actos. Así le dijo, creo yo, el embajador de Enrique IV al embajador de Felipe II. Me han dicho, dice el embajador de Felipe II, que vuestro rey es muy aficionado a los pecados,
especialmente de la carne y qué sé yo, y el embajador de Francia dice, sí, es verdad, dice, pero tiene tantas virtudes que esos pecados casi no cuentan. Bueno, a esta mina entonces vamos a dedicarse, y solo a ella. Además de esta estirpe ya precitada de los que admiten culpas ajenas y los que purgan sus trapisondas con buenos actos. Y pensaba también en el niño, ¿no? Cuya identidad se ve totalmente desdibujada, claro, porque termina siendo aceptado como hijo de una madre que no es su madre y negado... Y un padre que tampoco lo es, en una situación social mucho peor de la que... Exactamente, de la que le correspondido, ¿no? Y también al pobre varón Hoffmann, que nunca supo nada. A la hija no, porque es verdaderamente canallesco. Sí. Traer un hijo al mundo y jamás reconocerlo ni interesarse por su suerte, eso es canallesco, en cualquier circunstancia que sea. Pero al varón Hoffmann, que como decía un amigo mío, gozaba de los beneficios de la ignorancia. Gozaba de los beneficios de la ignorancia, está muy bien dicho eso, ¿eh? Sí. Está muy bien dicho. Ciertos casos conviene ignorar. Yo prefiero en serio esas ignorancias, y a veces me abstengo de algunas indagaciones. Especialmente cuando ya sé a dónde me van a conducir las indagaciones. Entonces prefiero dejar siquiera en esa certeza que dan algunas conjeturas, algún resquicio, alguna grieta por donde entre un falso sol de esperanza. ¿Con qué podemos ilustrar esto? Mire, ya que esto empezó en una tarde gris, vamos a escuchar el tango Tarde Gris, que tanto me gusta. No, en esta tarde gris, sino el tango Tarde Gris, que es un tango mucho más sencillo, quizá peor que el otro. Pero es que me gusta muchísimo, vaya a saber por qué. No pretendo defender. Me gusta mucho este tango en la versión impresionante de Carlos Gardel. Adelante, don Carlos, cante. Vamos a hablar hoy de Messier de Morny, que no era otro que el hermano, o mejor dicho, el hermanastro de nuestro querido amigo Luis Napoleón III. La cosa era así. Hortensia de Beauharnais, que era hijastra de Napoleón, se casó con Luis, que era hermano menor de Napoleón Bonaparte. ¿Entiendes? Napoleón tenía una hijastra, en realidad era hija de Josefina, Hortensia. La casó con su hermano menor. Y esta mina, Hortensia, tuvo varios hijos, y entre ellos Napoleón III. Dicen, en realidad no se sabe quién fue el padre de Napoleón III. Parece que Hortensia se entregaba a los hombres sin ninguna dificultad, por decirlo así. Y este muchacho, Messier de Morny, llamado Auguste de Morny, también no era posiblemente hijo de Luis, sino de algún señor. Y en realidad esto se hizo muy evidente porque cuando Auguste nació, hacía más de 2 años que el supuesto padre Luis no ponía un pie en la habitación conyugal, ni habitaba ni siquiera en la misma ciudad con Hortensia, ¿no? Así que le buscaron un padre, uno cualquiera, conocido como el conde de Flahaux, un brillante militar del imperio, era un hombre de una gran elegancia, y bueno, lo anotaron a nombre de cualquiera, al pobre Augusto, ¿no? El hermanastro de Napoleón III, o el hermano, qué sé yo, el hijo de Hortensia. 5 meses después del nacimiento, en 1811, de Augusto,
y gracias a la complicidad de una pareja de propietarios campesinos, lo declararon en un registro civil. En fin. Y vivió algunos años también como hijo de cualquiera, sin que se dijera que era el hijo de la reina Hortensia. Finalmente, a los 20 años, el mismo Augusto, se otorgó el título de conde y se lanzó a una vida entregada a los placeres. Ahí empieza nuestra historia, la historia de este hijo de la misma madre que Napoleón III, que, anotado como hijo de cualquiera, a los 20 años se otorgó él mismo el título de conde y se lanzó a una vida de placer. Dicen las crónicas que era un hombre hermoso, elegante y cultivado, de conversación viva, un gran seductor, que parece que sabía complacer a las damas y sacarles algún provecho. En 1832 conoció en las Tullerías, donde a menudo era invitado por el duque de Orleans, a una muchacha, una joven encantadora condesa, la condesa de León. Era la mujer del embajador de Bélgica, nada menos. Amigo de este programa, el embajador de Bélgica, a través de sus sucesivas encarnaciones. Era una rubia, esta la condesa de León, encantadora. La llamaban la embajadora de los cabellos de oro, con dudoso buen gusto, ¿no? Nadie que llame a una dama la embajadora de los cabellos de oro se la va a levantar. Esos son nombres que le dan a las minas los tipos que no se las levantan. Ahí viene la embajadora de los cabellos de oro, no te la levantas. Tenía 20 años la condesa de León y era hermosa. Y Morny cayó enamorado, Augusto, y sin preocuparse demasiado por el embajador de Bélgica, le hizo la corte a la embajadora y muy pronto fue aceptado. Ahora, más allá de ser el hijo de Hortensia, más allá de su negada estirpe, digamos, gracias a los favores de esta condesa de León, Augusto logró hacerse de algunas importantes funciones. Eran los tiempos en que su hermanastro, Luis Napoleón, iba gestando la acción política que culminaría en el Segundo Imperio. Las relaciones entre Augusto de Morny y la señorita León, la embajadora de Bélgica, fueron rápidamente conocidas. La gente dice, yo mirá, dice, ¿te acordás? Dice la embajadora de los cabellos de oro. Bueno, se la está beneficiando otro, el Augusto de Morny. Era normal ver a estos dos personajes elegantes, que brillaban por su esplendor, que imponían la moda, en fin. El embajador de Bélgica al final terminó por aceptar la situación, vio cómo es. Se sentía incluso halagado por el hecho de poseer los mismos gustos que Monsieur de Morny, que era el dandy más famoso de esos tiempos. Fíjese, sentirse halagado porque el hombre más elegante, gusta de la misma mujer que uno. Es un honor dudoso, pero bueno, no importa. Hay que decir que las relaciones con la hermosa condesa no impedían tampoco a de Morny cortejar a otras damas y organizar veladas bastante atrevidas, ¿no? Una vez casi pierde la vida por entregarse al amor de una muchacha. Y vale la pena contar lo que sucedió. Mire qué linda anécdota. Estaba una noche de Morny en la cama con una duquesa, con una encantadora duquesita. Según las crónicas, los dos estaban ahí, dale que dale, cuando en eso vieron que se abría la puerta de la habitación. Era el duque, el marido de la mina, ¿no es cierto?, que volvía. Y de Morny, desesperado, le dijo a la duquesita, fingid que dormís y todo saldrá bien. Muy bien, la mina se hizo la dormida, el duque entró a la habitación, avanzó hacia la cama y se quedó sorprendido a ver que había un punto ocupando su lugar. Y ya iba a manifestar su descontento, digamos, matando al tipo, cuando de Morny, llevándose un dedo a los labios, pidió silencio y exclamó por lo bajo, vos sois testigo, he ganado. El duque no entendía nada. Y de Morny agregó, ¿la apuesta? ¿No lo sabíais? El duque negó. Y de Morny se explicó. Ayer, en amable conversación,
La duquesa aseguró que tenía el sueño tan ligero que hasta el volar de una mosca la despertaría. Entonces le aposté 50 monedas a que me acostaría a su lado sin que se diese cuenta, estando ella dormida. La duquesa aceptó la apuesta después de burlarse de mí. Usted es testigo. He ganado. Una apuesta bien extraña, replicó el duque, que no estaba tan contento que diga. De Morny dio más explicaciones. Lo reconozco. Pero como la duquesa no habría podido comprobar el éxito de mi aventura, no me reprochéis que os haya aguardado con la impaciencia de un jugador deseoso de que alguien compruebe su ventaja. Temblorosa, la duquesa seguía haciéndose la dormida, imagínense. Mientras el marido se sentaba en un sillón. Por ahí en un momento de Morny recuperó como pudo la ropa perdida entre las sábanas. Estaba buscando calzoncillos por todos los entresijos de las cobijas. Al final logró vestirse, saludó a su víctima y salió de la habitación. Y cuando ganó el pasillo salió rajando, imagínense. Pero al día siguiente se presentó y visitó a la duquesa antes de que el marido se fuera. Y la duquesa fingió ignorar el incidente y volvió a pretender que su sueño era ligero. El duque le hizo un guiño a de Morny y le dijo orgulloso todo lo que había visto. La duquesa fingió sorpresa y mal humor. Finalmente pidió el dinero de la apuesta a su esposo para pagar y se lo dio a su amante. Y así fue que tras disfrutar los favores de la dama, de Morny le cobró un dinero al marido. Una maravilla, ¿eh? Ahora bien, parece que de Morny mucha plata no tenía, vivía de lo que le daba una renta que provenía de su madre Hortensia, y fue entonces como la hermosa y rica condesa de León, a la que hemos nombrado al principio, decidió ayudarlo y lo inició en los negocios. Hubo una sociedad, un notario redactó el contrato, y muy pronto de Morny se convirtió en el propietario de una refinería de azúcar. Y ganó una fortuna en pocos años. En 1842 se hizo elegir diputado. La condesa de León acababa de construir en el rond-point de los Campos Elíseos una suntuosa mansión. Le dio incluso un pequeño pabellón que quedaba a la entrada. Morny pareció hacer las veces de perro guardián, ¿no? Tanto es así que el pabellón recibió el nombre de la caseta de Fidel o la cucha de Totó. Y así en el mismo momento en que Luis Napoleón era alojado y alimentado en Londres, ¿se acuerda? Por Miss Howard, la que lo ayudó, Morny, el hermanastro en París, era alojado y formaba sociedad con la embajadora de Bélgica. Viene la revolución de 1848, el salón que tenía la condesa de León se convirtió en un centro de oposición orleanista. La dueña de casa se sentía muy ligada a la monarquía que había caído. Los Orleans son los que cayeron en 1848. Y entonces la condesa estaba a favor de los que habían caído. La dueña de casa se sentía muy ligada a esa monarquía. Morny compartía también las ideas políticas de su amante. Así que él veía sin entusiasmo como Luis Napoleón era elegido diputado de la Segunda República. No se conocían. Y no le inspiraba ninguna simpatía a la figura de Luis Napoleón. Pero cuando fue elegido Luis presidente de la República, la condesa de León, a pesar de sus sentimientos orleanistas, impulsó a Morny a presentarse en el Elíseo. Y fue ella quien lo ayudó a regresar a la familia, a la que después de todo siempre había pertenecido, y sacar provecho de esto. En el Palacio Presidencial, Morny fue recibido por primera vez por Luis Napoleón, el príncipe presidente. Se quedaron cara a cara durante unos instantes, sin hablar. Eran muy parecidos, pero con este detalle. Luis Napoleón era feo y el otro era lindo. Suele ocurrir que dos personas se parecen en sus rasgos, pero una parece estar bien hecha y la otra no. Luis Napoleón era feo, narigón, vulgar, y Morny era lindo, pero se parecían, ¿no? En realidad Morny vio que Luis Napoleón era su caricatura.
y le dieron ganas de reírse, ¿no? A Luis Napoleón le pareció al revés. Vio con amargura aquella versión más trabajada de sí mismo. El caso es que poco a poco se estableció una amistad entre los hermanastros, impulsada desde luego por la rubia León, la embajadora. Y la verdad es que ella tenía fines políticos bien claros. Decía que Luis Napoleón no podía colocar de nuevo a los orleanistas, pero que la restauración del imperio era siempre preferible a la república. En 1851 Luis Napoleón empezó a mirar a la condesa León con su clásica lujuria. Era un hombre que no perdonaba nada. Pero Fleury, su ayudante, se encargó de hacerle entender que ya había suficientes lazos naturales que lo unían a Morny para que fuese necesario añadirle otro. Así que Luis Napoleón renunció a continuar mirando al amante de su hermanastro, le perdonó la vida. En París, Morny fue presidente de la Cámara Legislativa, su influencia política fue muy grande, fue también embajador en Rusia. Allí enamoró a Sofía de Trubetskoy, la hija del zar Nicolás I, nada menos. Creó industrias, impulsó la extensión de los ferrocarriles franceses, inventó Deauville como el lugar de moda que representó el lanzamiento de la primera playa turística de Europa. El turismo, así como lo conocemos ahora, empezó más o menos en aquellos tiempos. Un día vamos a hablar de esto, ¿no? Murió de Morny en 1865. En realidad tuvo mala suerte porque se hizo amigo de un médico, el doctor Olive. Era un médico loco, Olive. Le daba unos remedios a base de arsénico porque de Morny quería aumentar su vigor, ¿no? Y en febrero de 1865 Morny se sintió tan mal que abandonó incluso en plena sesión la asamblea. Murió de unas sucesivas hemorragias, la última de ellas tremendamente espectacular, no la vamos a describir, le salía sangre por todas partes. Tenía solo 53 años. La hermosa condesita de León, hay que decirlo, lo acompañó hasta el último de sus días. Así termina la historia del hermano de Luis Napoleón, casi olvidado en las genealogías, aunque fue un personaje muy importante. Vaya a saber quién fue el verdadero padre de Augusto de Morny. Vaya a saber también quién fue el verdadero padre del propio Luis Napoleón III. ¿A quién dedicar esta charla? De Morny parece un personaje bastante pasable, seductor, buena conversación. ¿Qué querés? Para lo que hay por ahí. Así que podemos dedicar, pero más todavía a la condesita León, porque siendo ella casada con el embajador de Bélgica, y siendo después de todo la relación que la unía con Augusto, una relación aparentemente liviana, fíjese cómo respondió, siguiéndolo hasta el final y acompañándolo en sus horas de sufrimiento, ¿no? Así que a ella, a la condesita, a la duquesita, ¿era duquesa o condesa? No, la duquesita era la otra. Esa también le quiero dedicar. A la duquesita que estaba polillando y cayó el marido. Sí. Se hizo la dormida. Y a la embajadora de los cabellos de oro, eso quise decir. Y a todos aquellos que creen en su inocencia amorosa, que halagos tales como decirle a una mujer, ahí viene la embajadora de los cabellos de oro, lo posiciona a uno en situación de ganar un amor. Generalmente los demasiados halagos, como decía un corresponsal, suelen ser contraproducentes en estos asuntos. Mire, en definitiva, si se trata de dar algún consejo para resultar victorioso en una aproximación de esta naturaleza, creo que uno no debe hacer nada. Ya uno ganó antes de comenzar, o ya perdió antes de comenzar. Todo lo que se haga después es nada más que una cuestión de nobleza. Es nada más que una cuestión de nobleza. Cuando la mina pasa por esa puerta, es ahí el asunto. Son esos 5 o 6 segundos. Ahí se decide
si habremos de ganar o habremos de perder. Así que poco importa lo que hagamos, pero igual hay que hacerlo. Pero igual hay que hacerlo. Aunque uno sepa que va a perder, debe hacerlo. Aunque uno sepa que ya ha sido derrotado, debe hacerlo. Lo inverso no puede ser, Alejandro. Me quedé pensando, discúlpeme, usted lo va seguramente a pensar mejor que yo. Digo, que al atravesar esa puerta uno lo tenga ganado, pero después puede arruinarlo con su falta sí, eso de suele detalle. pasar. Es más, sí, siempre es así, Rolón, usted sabe. Es muy difícil, no, es que es muy difícil torcer el destino en un sentido y muy fácil torcerlo en otro. Si la mina no era para usted, es muy difícil que usted consiga lo contrario. En cambio, si la mina era para usted, fácilmente, usted puede con una intervención desafortunada arruinarlo todo. Siempre hay un pequeño detalle que lo arruina todo y casi nunca hay un pequeño detalle que lo salva todo. Por eso odio los pequeños detalles. ¿Con qué podemos ilustrar esta breve charla sobre Monsieur Auguste de Morny? Bueno, ya que era el hermano de Napoleón, al menos en lo que se refiere a su madre, vamos a oír una milonga, una canción criolla, que se llama justamente Los Hermanos, tal vez pensando en otras personas. La canta con su acento conmovedor don Atahualpa Yupanqui. Vamos a hablar hoy de nuestro querido amigo Luis Napoleón, no sé si querido, pero nuestro frecuente amigo Napoleón III. Contaremos un episodio del que no hablamos nunca, o al cual nos referimos de un modo lunar casi siempre, que es la seducción de Eugenia de Montijo, la que fue después su esposa. Cómo se la levantó, o cómo consiguió, mejor, a Eugenia de Montijo convencer a Luis Napoleón de que se casara con ella. Luis Napoleón, como saben ustedes, era sobrino de Napoleón el Grande, fue presidente primero de Francia y después emperador, un emperador con origen democrático, porque el título de emperador surgió de un plebiscito. Hablando de esta manía plebiscitaria, no siempre un plebiscito es democrático. En este caso, ese plebiscito abolió la democracia. Bien, en el año 1844, la condesa española Paca de Montijo, cómo me gusta el nombre Paca de Montijo, es un nombre que alegra cualquier reunión. Cuando nos encontramos rodeados por la melancolía y entra alguien y dice llamarse Paca de Montijo, unos vientos de alegría ingresan en la estancia. Pues la condesa española Paca de Montijo pensó en casar a su segunda hija, Eugenia. De haber sido su hijo, se hubiera producido una rima. Digo, en casar a su segunda hija, llamada Eugenia, con algún noble de Madrid. Inmediatamente, imagínense un montón de postulantes, se agolpó en las puertas del palacio de la condesa. Hay que decir que Eugenia, a pesar de ser una muchacha desenvuelta, parece que utilizaba su abanico para alejar las manos de los pretendientes demasiado atrevidos. O sea que no era una muchacha muy fácil. Los rechazados en verdad fueron centenares. Entre ellos podemos citar, lista de los rechazados por Eugenia de Montijo: el marqués de Alcañices, el vizconde de Aguado, uno de los Rothschild, el conde de Outremont, Fernando de Lesseps, nada menos, fue rechazado también por Eugenia de Montijo. Ustedes deben saber que Fernando de Lesseps fue el constructor del canal de Suez. Y tal vez el primero o de los primeros que se postularon para construir el canal de Panamá. Pero en Panamá fracasó de Lesseps.
lo mismo que con Eugenia de Montijo. Pues hasta un hijo del rey Luis Felipe había sido rechazado por Eugenia. Se trataba del duque de Aumale. Bueno, todos estos, o mal serán, todos estos enamorados pasaron rápidamente por la vida de Eugenia. Imagínense, un rechazado es un tipo que pasa como una estrella fugaz por la vida de una mujer, en general. Salvo estos rechazados pertinaces que estaban todo el día, ¿y por qué? Insistidores los muchachos. Claro. Ella se limitaba a reírse un poco con los tipos, cabalgaba en su compañía, me refiero, ella en su caballo, y el rechazado en el otro, ¿no? No montada. Bailaba un rato, pero finalmente lo rechazaba obstinadamente. Un día, Paca decidió viajar junto a su hija a Francia para buscar allí esposo para Eugenia, ya que no le habían convencido ninguno de los pretendientes que se habían presentado en Madrid. Las dos mujeres alquilaron un apartamento ahí frente a la Plaza Vendôme y muy pronto empezaron a frecuentar los salones más famosos de París. Se empilchaban, iban ahí a hacerse ver. En uno de esos salones, Eugenia conoció a Luis Napoleón. Apenas la vio, Luis, que ya era presidente, preguntó quién era aquella muchacha, ¿no? ¿Quién es esta tipa? 10 minutos más tarde comenzó a cortejarla de la forma más descarada, porque realmente Luis Napoleón era un tipo que iba enseguida a los bifes y no se detenía en halagos mundanos. De este modo empezó para Luis Napoleón una especie de odisea. Según las crónicas, aquella noche, con una mirada golosa y la mano temblequeante, Luis Napoleón examinaba con emoción los brazos desnudos, el cuello delicado y el pecho bastante expuesto de la hermosa española. Mientras tanto, mientras la miraba, y se babeaba, Luis Napoleón le preguntó cuáles eran sus gustos. Se enteró entonces de que a Eugenia le gustaba leer. El tipo le prometió enviarle un libro que había escrito. No es que Luis Napoleón fuera escritor, pero era experto en asuntos relacionados con la artillería, con los cañones, las balas, sus trayectorias. Y el libro que había escrito se llamaba Tratado de Artillería y Mecánica Militar. Como se había enterado que a la tipa le gustaba leer, dice, yo le voy a mandar un libro mío. Y le mandó ese. Al día siguiente, ¿no? Fue un guardia, le llevó el libro, toma, dice, me lo manda Luis Napoleón. Y con el libro venía una invitación a un baile. Esa noche, que en aquel entonces había milonga todas las noches, no los sábados. Bueno, esa noche Luis, que en realidad no es que estaba enamorado de Eugenia, la contemplaba como una posible favorita. Esa noche, en aquel bailongo, Luis la quiso acariciar. No dice la crónica de qué manera ni dónde. Pero lo que hizo Eugenia de Montijo nos puede dar alguna orientación. Le dio un seco golpe de abanico. Debe haber sido en alguna región vecina al abanico. Yo no creo que haya sido atrás de la rodilla, por ejemplo, porque no hubiera llegado Eugenia a dar un golpe seco de abanico. Bueno, Luis Napoleón se impacientó un poco, pero continuó. Unos días después le hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo se llega a vos? Y ella, que comenzaba a perfilar su cometido, le respondió, por la iglesia. Luis Napoleón quedó pasmado. Él solo la pretendía como una querida, pero Eugenia llegaba a Francia para casarse. E hizo todo para que Luis Napoleón no ofreciera solamente su amor, sino también el matrimonio. Pero Luis siguió galanteando. No quería saber nada con eso. La invitó a casar, le regaló palcos para la ópera,
le mandó flores, pero todo era en vano, ¿eh? La muchacha aceptaba todo, pero no daba nada. Y cada tanto le recordaba el asunto de la iglesia. La noche del 31 de diciembre de 1849... empezaba la segunda mitad del siglo, dirán algunos. La noche del 31 de diciembre de 1849 se organizó una velada para festejar el Año Nuevo. Allí estaban Eugenia, su madre, doña Paca, y por supuesto Luis Napoleón. Cuando dieron las 12 campanadas de la medianoche, Bacciochi, que era el brazo derecho de Luis Napoleón, ya saben ustedes, el que le conseguía a mí, ¿no? Y que tenía órdenes precisas, gritó: ¡todo el mundo a besarse! ¡Todo el mundo a besarse! Jejeje. Inmediatamente Luis Napoleón se arrojó sobre Eugenia, y la muchacha, que era muy ágil, se deshizo rápidamente de los manotazos de Luis y salió rajando y se escondió atrás de un sillón. ¡Es la costumbre francesa! ¡Es la costumbre francesa! Gritaba Luis Napoleón subido al sillón. Y la otra gritaba: pero no es costumbre en mi país. Y se fue. Se fue de la celebración. Se fue de la fiesta de Año Nuevo. Vela, mira, escúcheme. Acá entre nosotros. Sí. Y Luis Napoleón empezó a desesperarse. Pensó en atraer a la muchacha a una trampa. Una mañana, Eugenia y su madre recibieron una invitación para ir a cenar al Palacio de Saint-Cloud. Se dirigieron allí, se encontraron con el palacio vacío. Dice, ¿qué pasa? Apareció un criado, le dice: no, mire, Luis Napoleón nos está esperando en Combleval, que es un pabellón oculto en medio del parque, de esos castillos o esos lugares, esos palacios con parque y con una especie de quincho. Bueno, un coche la llevó hasta aquel pabellón, imagínese cómo sería el parque. Y en el lugar lo encontraron a Luis con Bacciochi, nada más. Y bueno, empezó la cena, los cuatro ahí. Al rato el príncipe propuso un paseo por el parque, ofreció su brazo a Eugenia, mientras Bacciochi tenía órdenes de hacer lo mismo con la vieja, ¿no? Pero Eugenia se mostró fría y con tono seco dijo: señor, mi madre está aquí. Se refería a la conveniencia que correspondía a la etiqueta. Es decir, el presidente tenía que dar el brazo a la mujer mayor. Así lo hizo Luis Napoleón, mientras Bacciochi se hacía cargo con disimulado placer de Eugenia. Pero el paseo no fue largo. Luis acompañó del brazo a Paca de Montijo hasta el coche y despidió a la yunta cortésmente. Bueno, se tomaron las dos mujeres unas vacaciones en Alemania. Luis no se había desanimado, ¿eh? Cuando Eugenia volvió de las vacaciones, siguió con los galanteos. Le envió otro de sus libros. Se llamaba La supresión de la pobreza. Era un libro un poco más interesante. Al principio Eugenia se sintió un tanto desconcertada y después leyó la obra y descubrió en Luis Napoleón un ser un poco quimérico, soñador quizá, y se emocionó. Durante 1851 Luis Napoleón prosiguió la lenta y difícil conquista de la españolita. Le escribía unas largas cartas de colegial enamorado, llenas de citas de Racine, de imágenes poéticas tomadas de las canciones de la época, como quien le escribe ahora a una señorita apropiándose de las imágenes de los boleros, ¿no? Pues bien, a su vez Eugenia, ayudada por Mérimée, que era amigo de ella, Próspero, se divertía muchísimo Mérimée con estos amores. Digo, ayudada por él, Eugenia le respondía cartas con páginas llenas de visiones profundas sobre el arte de gobernar un estado, o por ahí le hablaba del mecanismo de las alianzas en Francia desde Luis XV, todo aquello que Napoleón no quería leer. Napoleón quería leer: vení, que te reviento a besos. Bueno, cansado de las cartas, Luis hizo una nueva invitación. Esta vez las invitó a Fontainebleau, donde
ofreció una partida de caza. La estadía allí terminó el 21 de noviembre de 1851, cuando fue el día del plebiscito. Napoleón ganó con 7.824.189 votos por el sí, contra 233.145 por el no. Él ganó bien, no hubo necesidad de contarlos de nuevo. A boca de urna, pues. Sí, a boca de urna. Luis Napoleón fue consagrado emperador en ese plebiscito. En ese momento, Paca y Eugenia de Montijo decidieron jugar fuerte para lograr el matrimonio. En una oportunidad, el emperador invitó a las damas de Montijo a Compiègne. Quería intentar ya un último asalto, porque el tipo estaba como loco. Bajo sus órdenes, un arquitecto, el arquitecto Lefebvre, hizo un agujero en la pared que daba a la habitación destinada a Eugenia. Y así, en el transcurso de la primera noche, ahí en Compiègne, la muchacha fue despertada, según los cronistas, por unas caricias las últimas y más audaces. Buena descripción de una caricia, ¿eh? Una caricia última no es una caricia postrera, después de la cual no hay otra. Una caricia última es, en este caso la palabra última quiere decir extrema. Una caricia extrema. Una caricia más profundamente de la cual no hay otra. Última en ese sentido. Pues, esta consideración, advertirán ustedes, no es descriptiva, sino filológica. Pues, el caso es que la tipa se despertó, la estaban acariciando. Ella lanzó un grito, imagínese, Rolón, Sí. y una voz que conocía perfectamente le dijo entonces: no tengáis miedo, soy yo. Muy nerviosa se cubrió con las sábanas que el emperador había apartado cuidadosamente y dijo: pensé que había venido a la casa de un caballero. Napoleón III, avergonzado, salió por el agujero, digo, el que había mandado a construir. Y al día siguiente Eugenia lo saludó con una sonrisa y aceptó un paseo que Luis le propuso hacer por el parque, y ahí se hizo perdonar. Parece que aquel día el césped estaba cubierto de rocío, los rayos de sol daban lugar a reflejos y transparencias diamantinas, transparencias dije. Eugenia se complacía en admirar los efectos de la luz y le hizo notar al emperador una hoja de trébol cargada de gotas. Y una vez que acabó el paseo, el emperador le habló aparte a Bacciochi, quien unos instantes más tarde salió hacia París. Al día siguiente volvió con una joya, que era un trébol en el que cada una de sus hojas soportaba un inmenso diamante que imitaba las gotas de rocío. En ese momento, Eugenia de Montijo empezó a aflojar. A la noche se pusieron a jugar al 21, algo así como 7:30, dice aquí, es el blackjack. Sí. Eugenia se sentó al lado de Napoleón III y cuando no sabía qué hacer, consultaba con él, ¿no? Sucedió que tomando las cartas, Eugenia encontró dos figuras. Se las mostró al emperador con una mirada interrogante y Luis le dijo: os podéis plantar, naturalmente tenía 20 la mina. No, dijo ella, lo quiero todo o nada. Y pidió más cartas. Y aquella frase, lo que usted preguntará, Rolón, la pregunta que viene es qué carta le tocó, pero no importa. No, vio, no la hizo. La frase, lo quiero todo o nada, conmovió al emperador. Y acto seguido tomó una corona de violetas que adornaba la mesa y la colocó en la frente de Eugenia. Al día siguiente pidió a Paca de Montijo la mano de su hija y la madre aceptó. Luis Napoleón III y Eugenia se casaron el 30 de enero de 1853 en Notre Dame de París. Y se amaron mucho. Y se amaron mucho. Y quisieron mucho. Fue un matrimonio de personas que se amaban. No diré que feliz, porque eso es otra cosa.
Mire todo lo que hizo el tipo, ¿eh? Y este era un tipo que perdía más o menos un minuto en estas cuestiones. Le decía a Bachio que vaya y dígale a aquella a ver si quiere venir. Que estoy acá. Y venía, dice que no, bueno. Entonces dígale a aquella otra. Pero se había emperrado. Qué linda palabra, emperrarse, ¿eh? Pero es, admito, una palabra un poco peyorativa, al menos a este respecto. Yo creo que la elegí a propósito para jorobarle. ¿A quién dedicar esta charlita? En este caso se portó bien Luis Napoleón, así que se queda con la dedicatoria. No sé si a Eugenia, porque después de todo lo estaba rechazando solamente para conseguir el matrimonio, que es una prenda que más tiene que ver con el futuro, con la prosperidad y con la figuración social o con la seguridad, que no con el amor. Sí, estuvo más astuta que enamorada, ¿no? Estuvo más astuta que enamorada. Si hubiera estado realmente muy enamorada, no se hubiera resistido tanto. Hubiera pedido el matrimonio después, llegado el caso, pero no lo hubiera resistido tanto y de una forma tan calculada. Lo resistía incluso en contra de sus ganas. Por ahí tenía ganas de irse un día con Luis Napoleón, pero no, mirá, si después yo quiero casarme por esto y por aquello. Después yo creo que lo amó, pero no sé si amerita una dedicatoria. En cambio, Paca de Montijo sí, por más que se haya comportado igual que la hija o quizá peor. Pero se llama Paca de Montijo. Pasar por una charla en donde haya una persona que se llame Paca de Montijo y no dedicársela es un verdadero pecado que no voy a cometer esta noche. Y el secretario, ¿no? Que hacía la gamba siempre. Qué lindo tener un Bachiochi, qué tipo, es hábil. Sí, sí. Algunos malintencionados dicen que él incluso verificaba, por decirlo así, la jerarquía de las damas que elegía para Luis Napoleón. Algo ligaba. Y quizá por un exceso de escrúpulo, quizá porque le gustaba. Claro. Elegí una, mira, esa me está gustando. Para Luis Napoleón, dice, voy a ver. Probador. Para que el hombre no se desengañara. Después, ¿qué me has traído, Bachiochi? No, él es con mucha meticulosidad, discúlpeme este término. Sí, está bien. Que acaso resulte demasiado oportuno. Pero el comportamiento de las damas en la situación venérea. Le sacaba las cosquillas, como dicen en el campo, ¿no? Como le sacaba las cosquillas. Bueno, no y también, ya que acá siempre tratamos de ejercer una filosofía, no digamos barata, pero sí accesible. Accesible quiere decir barata, recuerda. Claro, para cuando les digan que es un programa accesible a todos. Digo, también para aquellos que insisten, sin molestar, pero insisten y son pertinaces para lograr lo que se proponen en el arte. Ya que hablamos de esta terquedad de Eugenia de Montijo, me parece que hay un tango de Hugo del Carril que se llama Indiferencia. Sería muy oportuno para ilustrar esta charla. Indiferencia es un lindo tango que va a cantar don Hugo, dedicado a aquellos que no se detienen ante las pequeñas murallas de la indiferencia y tampoco ante las grandes. Adelante, don Hugo. Hoy hablaremos de Napoleón III y de Miss Howard, de quienes ya hemos hablado alguna vez, pero este es un episodio desconocido y canallesco de nuestro Luis Napoleón.
Como sabemos, Luis Napoleón era el sobrino de Napoleón I, ya hemos hablado muchas veces de él. Es un personaje que más allá de su antipatía política, siempre ha tenido conductas muy extravagantes con las minas, y por eso, más que por otra cosa, siempre hablamos de él. Recordemos que había nacido en 1808, qué sé yo, 8. Y acerca de su vida hemos contado muchos episodios. También hemos hablado de su mujer, Eugenia de Montijo, a quienes los amigos han de recordar. Una españolita que se había casado con él en 1853. Ya cuando se casó con Eugenia, él había gestado el último imperio francés, que no tiene nada que ver con el primero de Napoleón, que terminó con la batalla de Sedan, allí en 1870. Hoy vamos a contar un episodio que podría empezar en 1846. Está exiliado en Londres Luis Napoleón, todavía no ha llegado al poder, está un poco huyendo de la justicia, todavía, naturalmente, como es 1846, cabe suponer que no se han producido los acontecimientos de 1848, cualquiera que sean estos. Y Luis Napoleón conoce en Londres a una chica muy hermosa llamada Elizabeth Ann Harriet, que era hija de un zapatero, este es un dato, ¿no? Y a la que todos conocían como Miss Howard. Hacía poco que se había separado la mina de un rico comerciante. A los pocos días se hicieron amantes, Luis Napoleón y la mina. El príncipe, a quien siempre describimos como un hombre muy bien dispuesto para el amor, no era de aspecto muy agraciado. En aquel entonces tenía apenas 38 años, pero ya tenía el rostro lleno de arrugas, la mirada era triste, lo cual no quiere decir nada. Tenía el bigote amarillo por el tabaco, y eso quiere decir, una persona con el bigote amarillo por el tabaco es muy desagradable. Era corto de piernas, no por tener 38 años, siempre lo fue. La cortedad de piernas no es una cosa que sobrevenga con la edad. No. Dicen que caminaba de un modo tal que parecía ir siempre al trote. Qué gracioso. Con un apuro más hijo de la brevedad de sus piernas que de la premura de sus ocupaciones futuras. En realidad parece que solo tenía cierta prestancia cuando andaba a caballo, y no está mal, hay gente que ni eso. Bueno, Miss Howard fue quien ayudó a Luis Napoleón primero a ser elegido diputado, después presidente y más tarde emperador, como saben ustedes, merced a una especie de golpe de Estado. Para ello, la muchacha Miss Howard le buscó a Luis profesores, estudiaron juntos lenguas, historia, arte, filosofía, y además, y quizá lo más importante, a efectos de que su amante fuera elegido, pues ella elaboró un plan de propaganda, se les pagó a periodistas, dibujantes, autores de canciones, tal como se hace ahora, ¿no? Para solventar esos gastos, Miss Howard vendió todas las tierras que tenía, todas. Vendió también todas sus joyas. Como sabemos, Luis Napoleón ganó por amplio margen las elecciones a las que se presentó. Tiempo más tarde, cuando Luis quiso dar su golpe de Estado, el que iba a consagrarlo, el que iba a pasarlo, digamos, del relativo poder de la presidencia al omnímodo poder del imperio, Miss Howard hipotecó sus últimas pertenencias. Bueno, quiere decir que no las había vendido todas, digo yo, ya sospechando de la mina. Pensaba que Luis, ya consagrado emperador, iba a aceptar casarse con ella. Vino el golpe de Estado, corrieron ríos de sangre, se arrestaron a 20.000 personas, en fin. Sin embargo, para garantizar la disolución de la asamblea, Luis dio lugar a un plebiscito y el golpe fue aprobado. Fue aprobado por una mayoría impresionante, 7 millones de votos contra 640.000. Miss Howard, loca de alegría, creyó, ya se dio por emperatriz. Esta es la mía, dijo, pensando en la dignidad de emperatriz, o no sé en qué. Pero no pudo ser, porque Luis Napoleón había conocido a Eugenia de Montijo, quien con su belleza le hizo prometer al emperador
que no volvería a ver a la inglesita nunca más. Le dijo, prométeme que no vas a volver a ver a la inglesita nunca más. Y él se lo prometió, porque era un hombre que prometía todo, particularmente en las vísperas del amor. El 21 de enero de 1853, Napoleón III, en secreto, pidió la mano de Eugenia. La respuesta fue favorable, pero una preocupación lo desesperó. ¿Cómo se lo iba a decir a Miss Howard? Es la vieja preocupación de tantos amantes, ¿eh? ¿Cómo decírselo a Miss Howard? Bueno, después de haber reflexionado durante un buen rato, Luis Napoleón pensó que lo más simple era no decir absolutamente nada. Alejar a Miss Howard y actuar de forma que se enterase solo. Sí. Bien. Y entonces se dirigió a la Rue du Cirque, que es donde vivía Miss Howard, con una amplia sonrisa en el escracho. Y Miss Howard lo recibió con alegría, le saltó al cuello, le tiró los bigotes, todas esas cosas. Incluso lo arrastró hacia un sofá. Y Napoleón III, que conocía a las mujeres, pensó que una nota de educación pondría a Miss Howard en buena disposición para escucharlo. Quiso hablar con cierto aire protocolar, pero no hubo caso, ¿no? Después se deshizo la corbata, desabrochó su cuello, ya que según los cronistas se le hinchaba la garganta durante el esfuerzo amoroso. Se entregaron al amor y después el emperador comenzó a hablar y le dijo, querida, he decidido encargarte una misión oficial. Y esta muestra de confianza emocionó a Miss Howard. Besó a su amante, y Luis Napoleón le dijo que estaba amenazado por un escándalo, que había un chantajista inglés. Miss Howard debía ir a Londres, estudiar el asunto, tomar discretos contactos con algunas personas, y Jean Mocquard, el jefe de gabinete del emperador, sería su acompañante. Debía partir al día siguiente. Naturalmente era toda una farsa. Se le había ocurrido al tipo ahí mismo. Miss Howard, loca de alegría, pensando que podía prestar un servicio a su amado, preparó el equipaje y al día siguiente, acompañada por Mocquard, subió a una calesa y salió hacia el Havre, donde estaba convenido que debía embarcar inmediatamente hacia Inglaterra. Y Napoleón III suspiró. Pero con Miss Howard lejos, pensó que podría anunciar oficialmente su casamiento con Eugenia de Montijo. Y pensaba, bueno, cuando esto lo publique en los diarios, Miss Howard ya va a estar en Londres, ¿qué me importa? Unas horas más tarde, mientras Miss Howard junto a Mocquard corrían hacia la costa de Normandía, el emperador se dirigió a todos sus funcionarios, ahí en la sala del trono, supongo yo en las Tullerías. Les dijo que se iba a casar con Eugenia y aclaró para confianza de todos que como era española no tenía en Francia familia a la que fuera preciso dar honores y dignidades que viniera a perturbar a alguno del séquito francés. Así que fue una noticia bien recibida. Después de haber renunciado a su matrimonio, Napoleón III volvió a sus aposentos, morfó y se acostó lo más tranquilo. No podía imaginar que sus planes se iban a complicar. En el Canal de la Mancha, tempestad. Miss Howard junto a Mocquard se habían tenido que quedar durante la noche en un albergue del puerto. A la mañana, en el mismo momento en que el emperador se levantaba canturreando, Miss Howard, que esperaba que pasase la tormenta, compró el diario. Y en la primera página aparecía este titular: Su Majestad el Emperador ha anunciado sus desposorios con Mademoiselle de Montijo. ¡Oh! Volvió llorando y le ordenó a Mocquard regresar a París. Media hora después ya estaban al galope en dirección a la capital. Al atardecer, a pesar de una rotura de ejes que Mocquard se encargó de simular, llegaron. Y ahí nomás se le metió: anda, decirle al emperador que estoy aquí, le dijo a Mocquard, la mina.
y se metió en la casa. En la casa de ella. Ella fue la calle del circo, ahí donde vive ella. Y el funcionario se presentó ante Napoleón III con la cabeza agacha. Ya cuando lo vio nomás, Sí. ya lo hacía en Inglaterra, el emperador se desmayó. A todo esto, a la pobre Miss Howard la esperaba un espectáculo nefasto al entrar en su casa. Los muebles habían sido volcados, saqueados, los sillones destrozados, habían sacado los cajones de las cómodas, bueno, todas esas cosas. Gran desorden, y al poco tiempo observó que no faltaba ni una sola de sus joyas y entendió. No había sido un robo, sino un registro. Napoleón III había tenido la monstruosa idea de utilizar a la policía para recuperar sus cartas de amor. Le escribió al emperador y le exigió una audiencia prioritaria, y la misma noche Napoleón III se presentó en la Rue du Cirque con solo, pues. Miss Howard lo hizo sentar, le tiró el diario que había comprado en el Havre en la cara y le dijo: generalmente vos mismo me notificáis vuestros proyectos. Napoleón no habló, estaba colorado hasta las orejas. Miss Howard, ofendida como nunca, continuó hablando durante un rato. Ahí vapuleado, Napoleón III salió sin pronunciar palabra y regresó a las Tullerías. Le ofreció, en virtud de la enorme vergüenza que sentía, a través de Maucouard, un condado, el condado de Belle-Ébat, un título personal y cientos de millones en oro. Unos días después, cuando el pueblo empezó a abandonar la ciudad para dirigirse a Saint-Cloud, que era el lugar elegido para la boda con Eugenia de Montijo, Miss Howard hizo sus valijas. Todavía no se había ido cuando el cañón y las campanas anunciaron que Eugenia de Montijo era emperatriz de los franceses. Antes de irse, envió sus últimas palabras a Luis Napoleón. Dice: me marcho. Me sacrificaría fácilmente a una necesidad política, pero no puedo admitir el ser inmolada por puro capricho. Como una nueva Josefina, me llevo vuestra estrella. Aquellas palabras que Josefina, al ser repudiada, había dicho a Napoleón Bonaparte, y que además habían sido ciertas en el caso de Bonaparte. No fue así en este caso. En realidad, lo que se llevaba consigo Miss Howard era su propia mala estrella, ya que en el invierno de 1864 supo que padecía de un cáncer, y cuando la muerte se avecinaba, se hizo llevar al Teatro Italiano la noche de una representación a la que debían asistir el emperador con su esposa. Había reservado un palco delantero, de todos modos habían transcurrido 10 años, frente al de los soberanos. A lo largo de toda esa velada no apartó los ojos de Napoleón III. Ella murió el 19 de agosto de 1865 a los 42 años. El Segundo Imperio, que no hubiera podido existir sin Miss Howard, continuó durante años. Napoleón III, ya con el bigote bien peinado, metido en sus medias de seda, como saben ustedes, fue cambiando incansablemente de pareja, hasta el día en que, agotado por damas demasiado fogosas, se encontró solo ante Sedan, la batalla de Sedan. Y esta es quizá la historia más cruel de cuantas les conocemos a Napoleón. Siempre han sido historias picarescas. Esta es una historia canallesca. Porque yo creo, como decía Aníbal Troilo, que un ingrato es peor que un infidel. Y también creo, como decía alguien la semana pasada en Córdoba, que está bien pagar cualquier cosa por un amor, pero pagar fortunas por un desprecio es verdaderamente un mal negocio, que fue el que hizo Miss Howard. De manera entonces que la dedicatoria está reservada únicamente a esta rubia, a esta Elizabeth Ann Harriet, por mal nombre Miss Howard, que tanto ayudó a Napoleón, que vendió sus propiedades para encumbrarlo en los cargos políticos que conducían al imperio, y que después padeció la enorme
ingratitud de Luis Napoleón. La conducta de Luis Napoleón es la de tantos canallitas. Es una actitud liviana, quizá el tipo había elegido. Yo no creo que eso esté mal, no creo que esté mal preferir a Eugenia de Montijo. Eso no está mal. No es eso lo que está mal. Pero la dimensión de la ayuda y del fervor que Miss Howard le habían profesado hacían necesaria otras formas de despedida. Yo no digo que por gratitud se tuviese que quedar con ella toda la vida. No, ni un minuto. Pero eso de mandarla para allá con el tipo para que se enterara después cuando ya fuera demasiado tarde y cuando todos estuvieran demasiado lejos, eso es verdaderamente canallesco. ¿Hay algún otro a quien dedicarlo? Sí, el pobre Moquar, que tuvo la ingrata tarea de acompañar a esta chica sabiendo lo que le hacían, que tuvo que presentarse ante el propio emperador diciendo, mira, flaco, la mina está acá a la otra cuadra. Sí. A ver si aparece alguna otra cosa. A Eugenio de Montijo yo no le tengo ni simpatía ni antipatía, estaba fuera de esto, no sabría ni siquiera, sí sabía de la existencia de Miss Howard porque le hizo prometer al tipo, dice, vos a esa no la ves más. Y la peor de las canalladas para mí es la que consiste en recobrar unas cartas de amor por intermedio de la policía. Mandar la cana, claro, a registrar la casa de la mina para buscar cartas es extraordinario. No es la metodología de la cana que saca los cajones. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿Qué claro. quiere? Que la cana te empiece a poner los cajones de nuevo y te barra cuando se vaya. Te revuelven como alquilero. Yo soy... Bueno, para evitar un chantaje, ¿no? Probablemente, suponiendo en Miss Howard una voluntad extorsiva que vaya a saber si tenía. Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar esto? Bueno, dado el acto de crueldad que presupone este despido insolente de Miss Howard, vamos a escuchar un tango que se llama Mano Cruel, pues con Mano Cruel procedió Luis Napoleón. Lo canta Jorge Vidal y tal vez Luis Napoleón haya sido el caballero que pasó, que hurtó al rosal una rosa de fragante juventud. Cante entonces don Jorge Vidal este tango que tanto nos gusta, dedicado a Miss Howard y en contra de todos los ingratos. Adelante.